todos. Hoy quería hablar con ustedes sobre un tema que me resultó bastante importante respecto a lo que tiene que ver con el correctismo político, que es el control del lenguaje como una herramienta de modelar comportamientos y de modelar la percepción de la gente sobre la realidad. El correctismo político se basa en, por ejemplo, que las palabras no sean ofensivas para los demás o para ciertas minorías o ciertos grupos. Por ejemplo, nosotros modificando ciertas palabras podemos recortar la realidad. O sea, si esto es la realidad, nosotros nos quedamos con una parte de la realidad que es la que nos sirve a nosotros para un objetivo político. Por ejemplo, ya no decimos puta o prostituta, decimos trabajadora sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Al decir trabajadora sexual, ¿no? Para dar un ejemplo, estamos recortando toda la connotación negativa que culturalmente tiene la palabra puta. Entonces, lo que hacen con el tema del correctismo político es eso, es crear palabras nuevas que recortan el significado de una palabra anterior que significaba más o menos lo mismo, y entonces como que la hacen más potable y la hacen aceptable para todos. El control también pasa por otras palabras. Por ejemplo, en lugar de decir inmigrante, decir refugiado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que queremos es promover la inmigración y hay gente que se va a oponer, por ejemplo, inmigración por temas económicos, entonces yo al decir refugiado estoy hablando de una persona que perdió todo en una guerra, en un desastre natural, en lo que sea, y no tiene otra más que nosotros nos solidaricemos con esa persona y le abramos el país, porque obviamente perdió todo y no tiene otra cosa. En cambio, si yo digo inmigrante, puede ser una persona que, por ejemplo, si bien tiene problemas económicos o lo que sea, tampoco es que no tiene de qué valerse. Entonces, al decir refugiado, yo ya toda esa connotación que puede ser temas económicos, sociales o lo que sea, lo dejo afuera. Entonces, como que te obligo a que aceptes esto, porque si no sos una mala persona, porque cómo vas a estar negándole a la gente que viva en tu país cuando es una persona que realmente necesita tu ayuda. Entonces, cuando nosotros creamos nuevas palabras y nuevos términos para definir cosas que ya existían, lo que estamos haciendo es recortar la realidad para lo que nos conviene. También existe otro punto interesante con el tema del correctismo político y el lenguaje políticamente correcto, que son las palabras, algunos llaman palabras policía, aunque no tienen algún término exacto, que es crear una palabra que tenga una connotación muy negativa por la sociedad, los medios de comunicación y todo eso, y usarla para que no se debatan ciertas cosas. Por ejemplo, gordofobia. A ver, no sé si existe una enfermedad psicológica llamada miedo a los gordos, a volverse gordo, no tengo la menor idea, creo que no existe, pero nosotros al utilizar, vos sos un gordofóbico, lo que estás haciendo es hacer que esa persona puede llegar a tener una crítica sobre el tema de la obesidad o lo que sea, entonces lo convertimos como que es algo que no se puede debatir. Sos una persona muy mala y eso no se puede debatir. No se puede debatir si está bien promover la obesidad o naturalizar la obesidad. Ya directamente es un tema que queda fuera. Usar este tipo de palabras lo que sirve es para que la persona que las utilice quede como en una especie de posición que no se puede defender, porque es una palabra con muchas connotaciones negativas y que además lo que se consigue con esto es que el debate no prosiga. Directamente con el tema del correctismo político, del marxismo cultural, lo que tienen es que es una ideología, casi una religión que en general, no siempre, a veces sí, a veces no se basa en hechos concretos, sino en recortes de la realidad para justificar ciertas cosas. Entonces yo lo que consigo es que ese debate, como lo mío no está basado en hechos, no quiero que se discutan ciertas cosas, entonces le creo una palabra con connotaciones negativas para que nadie avance sobre ese punto. Y es una estrategia que no solamente está en el correctismo político hoy en día, con lo que tiene que ver con el marxismo cultural y todo lo demás, sino que si nos vamos a la historia, en diversas sociedades se usaron. Por ejemplo, en la Edad Media, también, cuando por ejemplo existía el poder, ¿no?, omnipotente de la iglesia, también había palabras de este tipo, que te digan hereje y te acusen de ciertas cosas. Ya era como una forma de limitar la discusión sobre el poder de la iglesia sobre la sociedad. Así que esto de usar palabras policía para llamar de alguna forma, para marcar gente, etcétera, no es algo
que venga solamente de ahora, sino que es algo que se viene adaptando en el tiempo y en distintas sociedades para cuando un poder, una forma de pensar única, se vuelve hegemónica y controla el sistema donde vive la gente, para decirlo de alguna forma. No sé si se llega a entender lo que quiero decir. Por último, para cerrar, muchas veces, por ejemplo, si somos gente políticamente incorrecta que estamos en desacuerdo con algunas cosas que se plantean en la sociedad, nos va a parecer que vamos a discutir con gente que nos va a empezar a gatillar con, no sé, con misógino, xenófobo, gordofóbico, no sé cuánto fóbico, lo que se les ocurra. Entonces nosotros la estrategia que tenemos que usar es preguntarle a esa persona si conoce el verdadero significado de eso. Si esa persona muchas veces no va a saber lo que significa porque lo usan como un disparador, porque están programados para decirlo y ni siquiera saben lo que significa. A mí me ha pasado a discutir con gente que no sabía lo que significaba una palabra, que la usaron y no sabían lo que significaba. Entonces abandonan la discusión. Es como, bueno, ya te dije tal cosa, ahora gané y me borro y no tengo que justificar más nada. Pídanle una explicación a esa persona que qué quiere decir o qué significa esa palabra. Entonces ya ahí en cierta forma están ganando un poco el debate porque muchas veces no saben ni lo que significa. Y otro punto, si ustedes no son ni racistas, ni xenófobos, ni nada, pero tienen ciertas inquietudes con algunos temas, díganle, miren, yo no soy así, pero me interesa saber sobre esto y tal cosa. O me interesa discutir este punto porque no me cierra, no me parece bien, o me parece que se están equivocando. Bueno, para finalizar quiero agregar un detalle más a tener en cuenta sobre el tema de correctismo político y cómo se maneja el lenguaje. Es que la idea de todo esto, de armar todo este sistema, ¿no? para reprimir ciertas formas de pensar o evitar ciertas discusiones que al pensamiento hegemónico no les conviene, es el hecho de que hay que tener en cuenta de que la pelea que se está dando acá es por el control de la mente de las personas. O sea, es para controlar tu pensamiento y por eso estoy totalmente en contra de usar métodos violentos y todo eso está muy mal, resta mucho y es incorrecto. Y bueno, nada, la idea de este video era compartir mi pensamiento sobre esto. Quiero que lean si pueden, si lo tienen a mano. Creo que también debe estar en internet en PDF, a George Orwell, 1984, que justamente en el libro habla de esto, habla del futuro gobierno que manejaba el continente, creaba un nuevo idioma para evitar que la gente pensara críticamente, creaban palabras nuevas, creaban palabras, ¿no? Como estas palabras de control, de cosas que no se podían decir, y es muy interesante porque es más o menos la situación que estamos viviendo ahora. Después a veces los métodos de represión son un poco más sutiles y bueno, pero en fin, sería un video demasiado largo, pero bueno, nada, quería compartir esto con ustedes. Espero que les haya resultado interesante el tema. Dejen en los comentarios qué les pareció hablar sobre esto, qué opinión tienen. Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.